La camioneta traqueteó mientras atravesaba el angosto camino de tierra que me llevaba al corazón del bosque. Era uno de esos fines de semana en los que necesitaba desconectarme del ruido de la ciudad, escapar de las luces brillantes y los rostros cansados de la gente. Siempre había sido cazador, no por deporte, sino por tradición y por amor a la naturaleza. Mi padre me lo enseñó, y siempre decía que el bosque tenía vida propia, que no era solo un lugar, sino un ente que observaba y cuidaba a quienes lo respetaban. Aquel pensamiento me acompañaba siempre, como una advertencia y una promesa. Llegué al claro justo antes del anochecer. Los árboles se alzaban alrededor como gigantes silenciosos, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como si intentaran rasgar las nubes. Había algo diferente en este bosque en particular. Todo parecía más denso, más pesado, como si el aire mismo se moviera más lento. Sin embargo, lo atribuía a mi imaginación y al cansancio. Estacioné la camioneta, bajé mi equipo y armé mi campamento. La tienda quedó en el centro del claro, y encendí una fogata pequeña para calentar algo de comida antes de que cayera la noche. Mientras preparaba mi cena, me di cuenta de que no había demasiada actividad animal. No se escuchaban los típicos chillidos de ardillas, ni el murmullo constante de insectos. Solo el ocasional canto de un pájaro solitario que parecía responderse a sí mismo en el vacío. Era extraño, pero no lo suficiente como para preocuparme. A veces, los animales se movían a otras zonas del bosque y pensé que quizá estaba en el lugar equivocado. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo que me hizo abrir los ojos de golpe. Era un crujido de ramas, como si algo pesado estuviera moviéndose entre los árboles. Me incorporé lentamente, tratando de no hacer ruido, y tomé mi linterna. La apunté hacia el lugar de donde provenían los sonidos, pero no vi nada. Solo sombras largas proyectadas por la fogata, balanceándose como si el bosque mismo estuviera respirando. Volví a escuchar el ruido, esta vez más cerca, pero seguía sin poder ver nada. Decidí apagar la linterna y quedarme en silencio, esperando. Después de un rato, el ruido desapareció y me convencí de que podía haber sido un animal grande, tal vez un ciervo o un oso. Aunque una parte de mí no estaba del todo segura. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol atravesando el follaje, salí a explorar. Caminé por senderos naturales, buscando señales de ciervos o de cualquier animal que pudiera cazar. Fue entonces cuando encontré algo que me dejó paralizado por un momento, un árbol caído, sus ramas rotas y esparcidas, pero lo que realmente me llamó la atención fueron las marcas en el tronco. Eran largas y profundas, como hechas por garras, pero no parecían de un oso. Las separaciones entre las marcas eran demasiado amplias y las líneas demasiado precisas, casi deliberadas. El tronco estaba cubierto por un musgo oscuro, más negro que verde, y al tocarlo, sentí una especie de humedad viscosa que dejó un olor metálico en mis dedos. Me limpié rápido y seguí avanzando, aunque el hallazgo seguía rondando mi cabeza. Más adelante, encontré algo aún más perturbador, un venado muerto. Su cuerpo estaba intacto, pero la piel había sido retirada con una precisión escalofriante, como si alguien lo hubiera desollado cuidadosamente. No había sangre, ni signos de lucha, lo cual era completamente antinatural. Los ojos del animal estaban abiertos, pero tenían un color opaco, como si el cristal se hubiera derretido dentro de ellos. Me alejé del lugar con el rifle en la mano, sintiéndome observado. Miraba constantemente por encima del hombro, aunque no veía ni escuchaba nada. Cuando volví al campamento, noté que algo estaba fuera de lugar. Algunas de mis cosas habían desaparecido. Mi cuchillo de caza, una bolsa con comida, incluso un pequeño recipiente metálico que usaba para hervir agua. Lo más extraño eran las huellas alrededor del campamento. Parecían humanas, pero algo en ellas no era normal, los dedos eran demasiado largos y la textura de las impresiones era irregular, como si la piel que las había dejado estuviera llena de protuberancias. Esa noche, decidí mantener la fogata encendida y no alejarme del campamento. Me sentía tenso, como si algo invisible se moviera entre los árboles, esperando el momento adecuado para mostrarse. A pesar del silencio absoluto, o tal vez precisamente por él, no podía sacudirme la sensación de que no estaba solo. El día siguiente comenzó con una extraña mezcla de calma y tensión. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las hojas, iluminando el claro donde mi campamento seguía en pie. Sin embargo, el bosque no se sentía más acogedor.
Recogí mis cosas lentamente, revisando cada rincón, y noté que las huellas alrededor de mi campamento habían aumentado. Ya no era una o dos pisadas dispersas. Había un rastro evidente que iba desde los bordes del claro hasta el interior de mi campamento. Las marcas parecían haber estado investigando, rodeándome mientras yo dormía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero intenté convencerme de que quizá había sido algún bromista del lugar, aunque sabía que nadie vivía cerca de esta zona. Decidí que era mejor no quedarme mucho tiempo en el claro y comencé a caminar hacia una parte del bosque donde sabía que había un pequeño riachuelo. Necesitaba agua, pero también quería alejarme del lugar donde me sentía tan expuesto. El aire estaba denso y, a medida que avanzaba, los sonidos del bosque parecían cambiar. Había un extraño eco en los ruidos, como si cada paso mío resonara más de lo normal. Los árboles parecían más juntos, sus ramas se entrelazaban arriba como una especie de techo natural que bloqueaba gran parte de la luz del sol. Llegué al riachuelo, un arroyo delgado y tranquilo que serpentaba entre las rocas y el musgo. Me incliné para llenar mi cantimplora y, al hacerlo, noté algo en el agua. Un pequeño objeto brillaba bajo el flujo cristalino, atrapado entre unas piedras. Lo recogí y al abrir mi mano, me quedé helado. Era mi cuchillo de caza, el que había desaparecido del campamento la noche anterior. Estaba limpio, sin rastros de sangre o suciedad, pero era inconfundiblemente mío. ¿Cómo había llegado allí? Sentí un nudo formarse en mi estómago mientras miraba alrededor, esperando encontrar alguna señal de que no estaba solo. Pero no vi nada, solo el movimiento del agua y las sombras de los árboles reflejadas en la corriente. Decidí regresar al campamento, pero el camino de vuelta se sentía más largo, como si el bosque hubiera cambiado mientras yo estaba en el riachuelo. Cada pocos metros me detenía al escuchar un ruido, ramas crujían, hojas se movían como si algo pesado pasara entre ellas, pero cada vez que miraba, no veía nada. Me estaba empezando a desesperar. Mis manos apretaban el rifle con fuerza, y mi mente intentaba encontrar explicaciones racionales, aunque en el fondo sentía que algo mucho más extraño estaba ocurriendo. Cuando llegué al campamento, noté que mi tienda de campaña estaba inclinada hacia un lado. Algo había tirado de las cuerdas, y el suelo alrededor estaba lleno de marcas, como si algo con muchas manos o patas hubiera estado husmeando. Las huellas ya no eran humanas. Eran alargadas y terminaban en lo que parecían garras. Sus formas irregulares eran como si las extremidades de la criatura que las había dejado estuvieran incompletas o deformes. Un olor extraño flotaba en el aire, algo que no había sentido antes. Era un aroma ácido y punzante, que se mezclaba con el olor de la tierra húmeda y las cenizas de la fogata. Decidí no quedarme más tiempo del necesario. Recogí mis cosas y empecé a caminar hacia el sendero que llevaba de vuelta a mi camioneta. Sin embargo, el camino parecía diferente. Los árboles se habían cerrado más, y las marcas en el suelo parecían guiarme, como si algo quisiera que siguiera un rastro. Intenté ignorarlo, pero mientras más me adentraba en el bosque, más evidente era que estaba siendo seguido. No podía verlo, pero lo sentía. Esa presencia invisible era pesada, casi tangible. Las ramas se movían a lo lejos, y los ruidos no se detenían. Finalmente, decidí enfrentar lo que fuera que estaba siguiéndome. Me giré de golpe, apuntando el rifle hacia el lugar de donde provenían los sonidos. Mi voz temblaba mientras gritaba, «Sal de una vez. Sé que estás ahí». Pero nada respondió. Solo el crujido de las hojas bajo algo que parecía demasiado grande para ser un animal normal. Y entonces lo vi. No completamente, pero lo suficiente como para que mi corazón se detuviera por un momento. Entre los árboles, un par de ojos brillantes, demasiado grandes y separados, reflejaban la luz tenue del sol que se filtraba. No eran ojos de depredador, sino de algo completamente desconocido. Algo que no debería estar allí. No quise esperar a averiguar qué era. Volví a correr hacia el campamento, esta vez con un miedo real apretándome el pecho. Cuando llegué, tomé mis cosas y decidí que no importaba si era tarde o si tenía que pasar la noche conduciendo, debía salir de ese bosque. La idea de quedarme un minuto más allí me resultaba insoportable. Sin embargo, el camino hacia la camioneta se volvía cada vez más extraño, como si el bosque estuviera jugando conmigo, obligándome a tomar caminos que no reconocía. Mientras el sol comenzaba a bajar en el horizonte, me di cuenta de que no estaba avanzando hacia mi camioneta.
Había seguido lo que pensaba que era el sendero correcto, pero el paisaje no coincidía. Reconocía algunos árboles, las rocas cubiertas de musgo, pero algo era diferente, como si el bosque se estuviera reorganizando a mi alrededor. Respiraba con dificultad y la ansiedad me golpeaba como una ola. Las sombras de los árboles se alargaban y el aire se volvía más pesado, cargado de ese olor ácido que había notado antes. Sabía que no podía detenerme. Seguí avanzando, forzando mis piernas a moverse, aunque cada paso parecía más difícil que el anterior. Entonces lo escuché. Esa respiración. Era profunda, lenta, y resonaba entre los árboles, como si algo estuviera siguiéndome, pero siempre fuera de mi vista. Me giré varias veces, apuntando el rifle hacia los sonidos, pero no había nada. Solo el bosque, silencioso y vigilante. Sentía que los ojos de la criatura que había vislumbrado antes estaban sobre mí, incluso cuando no podía verla. De pronto, el terreno cambió bruscamente. Tropecé y caí por un pequeño desnivel, golpeándome contra el suelo cubierto de hojas y ramas secas. El rifle se me escapó de las manos y al intentar levantarme, algo llamó mi atención. En el suelo, frente a mí, había un rastro de sangre fresca. Era un hilo delgado, pero constante, que se perdía entre los árboles. La sangre era de un color extraño, más oscuro de lo normal, casi negra. Sentí un nudo en el estómago mientras la seguía con la mirada. No quería saber a dónde conducía, pero al mismo tiempo, una parte de mí necesitaba entender qué estaba ocurriendo. El rastro de sangre me llevó hasta un claro que no recordaba haber visto antes. En el centro, había algo que me detuvo en seco. Era una especie de pila de huesos y restos de animales. Había cráneos de ciervos, mandíbulas de coyotes e incluso huesos que parecían demasiado grandes para pertenecer a cualquier criatura que viviera en este bosque. Todo estaba apilado de manera caótica, como un macabro altar improvisado. Alrededor de la pila, el suelo estaba lleno de huellas, las mismas que había visto antes en mi campamento. Pero lo peor fue el sonido. Esa respiración profunda estaba más cerca, mucho más cerca. No me atreví a quedarme un segundo más. Retrocedí lentamente, intentando no hacer ruido, pero algo se movió en la pila de huesos. Fue apenas un movimiento, como si algo se estuviera deslizando entre los restos, pero fue suficiente para que mi corazón se acelerara. De pronto, lo vi. La criatura que había estado siguiéndome finalmente se reveló. Era mucho peor de lo que había imaginado. Tenía un cuerpo alargado y retorcido, cubierto de una piel grisácea que parecía brillar con una textura aceitosa. Sus extremidades eran delgadas, pero terminaban en garras afiladas que raspaban el suelo con cada paso. Su rostro era indescriptible, una amalgama de rasgos animales y humanos, con ojos grandes y vacíos que parecían atravesarme. La criatura se movió lentamente hacia mí, como si estuviera estudiándome. Sentí que mis piernas no respondían, que el miedo me había paralizado por completo. Intenté levantar el rifle, pero mis manos temblaban demasiado. En ese momento, la criatura inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. Entonces, se detuvo. Permaneció inmóvil durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron segundos. Luego, sin previo aviso, se giró y desapareció entre los árboles, moviéndose con una rapidez antinatural. No esperé para entender por qué me había dejado ir. Corrí con todas mis fuerzas, sin mirar atrás, sin importarme si estaba tomando el camino correcto. Solo quería salir de ese bosque. Las ramas me rasguñaban la cara y los brazos, y mis pies tropezaban con raíces y piedras, pero no me detenía. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, vi la silueta de mi camioneta entre los árboles. Era como un faro en medio de la oscuridad. Subí de un salto, encendí el motor y salí de allí tan rápido como pude. Mientras conducía de regreso a casa, con el cuerpo temblando y la mente llena de preguntas, me di cuenta de algo. Había pasado toda la noche en el bosque. El sol estaba saliendo, y los primeros rayos de luz iluminaban el camino frente a mí. Pero no podía entenderlo. Según mi reloj, no habían pasado más de un par de horas desde que entré al bosque. ¿Cómo era posible? No regresé a buscar mis cosas. Dejé el rifle, la tienda, todo lo que había llevado. No quería tener nada que me recordara esa experiencia. Al llegar a casa, intenté contarle a alguien lo que había pasado, pero las palabras no salían.
¿Quién iba a creerme? Durante semanas, tuve pesadillas con la criatura y con ese bosque que parecía vivo. Incluso ahora, cada vez que escucho el crujir de las ramas o el silbido del viento, siento que algo me está observando. Que esa criatura sigue allí, esperando, escondida entre los árboles.